slide, por favor, ¿me lo puedes poner? Gracias. Vamos a escribir ahora primero y después les explico. Tenemos una organización en el sistema motor en base a lo que se llama patrones de movimiento. Esos patrones pueden ser de control ipsilateral, o de control contralateral. El control ipsilateral está a cargo de la motoneurona inferior y el contralateral de la motoneurona superior. La sustancia gris está dividida en dos. A nivel superior están las cortezas cerebrales. Y a nivel inferior, en las astas anteriores o motoras, de la médula espinal. El patrón contralateral está formado por el fascículo córtico espinal o piramidal. Que controlará brazos y piernas, o miembro superior y miembro inferior, del hemisferio contralateral. La motoneurona inferior controla los segmentos corporales del mismo lado. Y su lesión se verificará por debajo de la lesión, con parálisis o paresia. Ya, listo. Para las neuronas de ustedes, clásicamente desde el colegio sabemos que en el sistema nervioso tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca.
sustancia gris va a estar localizada a nivel del encéfalo, en la corteza cerebral y en los núcleos de la base, ¿ya? Pero nos olvidaremos por un momento de los núcleos de la base y nos dedicaremos a la sustancia gris de la corteza cerebral. Pero también está en las astas anteriores de la médula como núcleos, los núcleos motores de la asta anterior de la médula, que van a formar esos pequeños acúmulos de sustancia gris con función motor, ¿ya? Ahora, les estoy hablando que tenemos dos patrones de movimiento. Un patrón de movimiento regulado por la motoneurona superior, es decir, por las neuronas que están a nivel de la corteza cerebral. Y un patrón de movimiento inferior regulado por la motoneurona inferior. ¿Sí? Esta motoneurona inferior, por si acaso, si tomamos la posición anatómica, va a ser también inferior, porque está en relación inferior a la corteza cerebral, pero si tomamos la posición anatómica también va a ser anterior. ¿Se acuerdan? Teníamos astas anteriores, motoras, y astas posteriores, sensitivas. ¿Sí? Ya, entonces no se van a confundir. Ahora, ¿cuáles son en qué consiste esto del patrón motor? Que si este es el hemisferio que estamos considerando, fíjense dónde se organizan, en esos 3/3 que acabamos de recordar, de la corteza cerebral, las fibras. A ver, la sustancia blanca, ¿qué parte de la neurona es? El axón, muy bien. Los axones, los ejes cilindroaxiles, ¿verdad? Entonces, el soma neuronal está aquí en la corteza, pero sus axones van a formar la sustancia blanca. Entonces, esta sustancia blanca, con los axones de las neuronas, de los cuerpos neuronales que están a nivel de la corteza, van a descender por el tallo cerebral y se van a entrecruzar en la parte inferior del bulbo. Por eso es que el patrón de la motoneurona superior es contralateral. ¿Por qué? Porque si este es el hemisferio del que estamos hablando, ¿sí?, derecho, entonces va a estar controlando la mitad contralateral del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si hay un daño aquí, como hablábamos ayer, de un accidente vascular cerebral, ¿no?, si hay un daño dependiendo cuán extenso es, la parálisis se va a presentar en el hemisferio contralateral. El miembro inferior, el miembro superior del hemisferio contralateral. ¿Y si es al revés? Al revés. Si tenemos este hemisferio, entonces el control va a estar hacia el lado, o la pérdida del movimiento va a estar en el hemicuerpo derecho. Pero ¿qué más va a pasar aquí? Lo que estamos hablando del hemisferio izquierdo que estaría dañando. ¿Qué más habría? Eso. ¿Quién le está mostrando su boquita? Habría una alteración del habla, porque habría una lesión del área de Broca. ¿Por qué? Porque está dañado el hemisferio izquierdo. ¿Hay área de Broca en el hemisferio derecho? No. Entonces, muchas veces esta afectación del hemisferio izquierdo, en la mayoría de los casos, es la que produce mayor alteración, mayor daño, mayor secuela. ¿Ya? Entonces, el patrón es contralateral. ¿Por qué? Porque hay una decusación de las pirámides, del fascículo córtico-espinal a nivel de la parte inferior del bulbo. ¿Listo? Y el patrón va a ser vertical. ¿Sí? Vertical. En cambio, si es la motoneurona inferior, vamos a tener un patrón horizontal, ¿sí?, por debajo de la lesión. Aquí ya no hay decusación, ¿verdad? Aquí ya es la misma. Si está el lado derecho, generalmente los dos, porque por ejemplo, en un traumatismo, alguien que se tira del puente puede fracturarse la columna y puede dañar la médula espinal. Y generalmente es ambos lados, o uno prioritariamente, pero que se llama el patrón de movimiento que va a ser alterado horizontalmente por debajo de la lesión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que se llama una paraparesia o una paraplegia, en el cual, por ejemplo, los dos miembros inferiores
y la persona no puede caminar. ¿Ya? ¿Fácil? Fácil. ¿Sí? Mira, vamos a ver ahora, escriban un poquito, vamos a ver las vías. La vía motora tiene 3 subdivisiones. La vía motora somática, la extrapiramidal y la motora visceral. La vía motora somática está constituida por 2 subvías. La córtico-espinal y la córtico-nuclear. Ambas tendrán una primera estación cortical y una segunda estación en el primer caso en la médula espinal y el segundo en los núcleos motores somáticos del tronco encefálico. La vía motora córtico-espinal o piramidal tiene su primera neurona en la corteza. En los 2 tercios superiores del área 4 de Brodmann. También en la circunvolución precentral y en el lobulillo paracentral. Y solo 3% vendrá de las células gigantopiramidales de Betz. Entonces, 30% del área 4 de Brodmann, 30% del área 6 de Brodmann, que engloba las áreas premotora y motora suplementaria. A 40% vienen del área 3-1-2 de Brodmann.
La mayoría de las fibras provienen de la quinta capa de la corteza cerebral. El 97% de las fibras piramidales tienen una conducción lenta. Las fibras grandes un 3% de la corteza motora primaria son muy veloces, hasta 70 metros por segundo en su conducción. Ya, ahora sí para las neuronas. Sustancia blanca y todo lo demás, ¿no? Ya, entonces hemos dicho que el fascículo córtico espinal o piramidal se origina a nivel de la corteza motora. 30% en la corteza motora primaria, 30% en la corteza premotora y suplementaria, que corresponde con el área 6 de Broca, y otro 30% del 30-40% de las áreas 3-1-2 de Brodmann o área somatosensorial. Perfecto. Entonces, todo ese grupo de fibras van a conformar, o sea, todo ese grupo de neuronas con sus cilindroaxiles van a conformar el fascículo piramidal. Pero en estos tenemos dos tipos, unos que son pequeños y otros que son grandes, o sea, en función de las neuronas de los cuales van a salir. Entonces, de esas fibras tenemos la mayoría, el 97%, que son pequeñitas. Pero un tema que aquí es súper importante es que son mielínicas, están mielinizadas. Entonces, si están cubiertos por la vaina de mielina, su velocidad es importante, ¿ya? Tienen mayor posibilidad, ya vamos a ver después los tipos de conducción, pero van a ver que al ser mielínica tiene mayor velocidad y además va a hacer un trabajo mucho más fino, más delicado, ¿ya? Pero el 97%. Sin embargo, tenemos aquí solo un 3% que se van a originar en esas células llamadas piramidales, células gigantes de Best o células piramidales. Estas dan origen a las fibras mucho más veloces, con la mayor velocidad que tiene el cuerpo, dice 70 metros por segundo. Imagínense la velocidad que tiene desde aquí hasta el miembro inferior, ¿sí? Y yo no que sea muy chiquita de ustedes, pero la cuestión es la extremada velocidad que va a tener. Eso nos permite salvar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ese pequeño porcentaje, 3%, que se origina en las células gigantes piramidales o de Best, tiene la mayor velocidad del cuerpo. ¿Ya? Hasta aquí claro, ¿verdad? Ya, escribiremos ahora. Estas fibras van a dirigirse conformando la sustancia blanca.
porción anterior del brazo posterior de la cápsula interna, formando el fascículo córtico espinal. Luego van a pasar por los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Siguen por el puente pero ahí son disociadas por las fibras pontocerebelosas. A nivel del bulbo se vuelven a unir para entrecruzarse posteriormente en su tercio inferior. Formando la decruzación de las pirámides. El 90% del millón de fibras que contiene pasarán al lado contralateral. Formando la decruzación motora. En la médula espinal las fibras contralaterales van a descender por el fascículo córtico espinal lateral o piramidal cruzado. Y el 10% restante va a descender por el cordón anterior como el fascículo córtico espinal directo o anterior. Listo, ahora sí, repasamos. Esas nuestras fibras que se han formado a nivel de la corteza motora, 4, 6 y el área sensitiva, va a descender por el fascículo córtico espinal. ¿Ve? Primero vamos a tener este fascículo a nivel de la cápsula interna. Luego va a descender a nivel de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Luego va a descender a nivel del puente. ¿Sí? Y en el puente, ¿qué ocurre en el puente? En el puente van a ser disociados, van a ser separados, porque hay unas fibras que están viniendo del cerebelo y forman las fibras pontocerebelosas. ¿Sí? No están juntitas, sino están así separadas. Luego se vuelven a unir para formar los rodetes piramidales en el bulbo y se van a entrecruzar.
Aquí más o menos cada una de estas, de estos rodetes va a tener 1 millón de fibras. 1 millón, ¿ya? Entonces, el 90% de estas fibras se va a... Aquí hay como poder mágico tiene, ¿no? Ni lo tocas y ya está funcionando ahí. El 90% de estas fibras van a pasar al lado contralateral y van a formar el fascículo córtico-espinal cruzado o lateral, ¿sí? Mientras que el 10% van a permanecer en la misma dirección, con ipsilaterales, homolaterales, y van a descender por el fascículo córtico-espinal directo o anterior. ¿Listo? Ok. Muy bien, anotaremos. Bueno, si van a grabar, entonces yo ya no les voy a explicar, ¿no? Porque estoy haciendo 2 veces las cosas. Entonces, si van a grabar, no, ya no explico, porque lo que quiero es que quede aquí. ¿Sí? Entonces, no sé de quién son estas sus. Por favor, recojan esto, si no voy a hacer como las clases así aburridas. ¿Ya? Por favor, graben en sus cabezas, graben en sus neuronas, que ya no tengan que estudiar. Porque si no, ¿para qué me paso el trabajo de hacer esto? Perdonen, pero ¿saben qué? Lo dejan ahí en el video y saben cuándo van a ver. O si no lo van a vender, o van a hacer ese tipo de cosas. Están levantándose temprano, vengan aquí y grabaremos aquí. Si tienen alguna duda, algo no entienden, me pueden decir y podemos absolver esas dudas, ¿no? Recuerden que es mejor, que no es el caso, ¿no? Es mejor pasar de tonto 1 minuto que toda la vida, digamos. Pero si estás aprendiendo no eres un tonto, necesitas que se te explique, necesitas buscar mayor información, ¿ok? ¿Listo? Entonces, si ustedes algo no entienden, díganme, para ver si estamos con una clase que quiero que sea interactiva. Entonces, si vienen los monolitos aquí, no funciona. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces ya sabemos de dónde han nacido, por dónde han pasado y ahora dónde terminan. ¿Sí? Anotaremos. Van a terminar en interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular. En motoneuronas anteriores, motoras, y en neuronas sensitivas de transmisión en el asta dorsal. Ya, esto para grabar. Entonces, sabemos dónde se originan, sabemos por dónde va, ¿no? Toda su vía y dónde termina. Van a terminar, pensaríamos si es motor, ahí solo van a terminar en la parte motora, ¿verdad? Pero aquí no, terminan en interneuronas de las regiones intermedias. Las interneuronas son como especie de adaptadores. Bien interesante eso. ¿Por qué? Porque tenemos una modalidad sensitiva y tenemos una modalidad motora. Entonces las interneuronas son como unos adaptadores en los 2 tipos de sensibilidad. Entonces terminan en interneuronas de las regiones intermedias. Las regiones intermedias o astas laterales también que se conoce de la médula espinal tienen un significado visceral. Cuando veamos la parte visceral, la parte del sistema nervioso autónomo, vamos a ver su funcionalidad ahí, ¿ya? Entonces, un primer fin de estas fibras son las interneuronas del asta intermedia, es decir, están conectados con el sistema nervioso autónomo, ¿ya?
Otra termina lo que esperábamos, ¿no ves? Que terminen en las astas motoras, en los núcleos motores anteriores. Son motoras, terminan en astas motoras, uno de los fines. Y el último, otra vez esa indicación motor sensitivo, porque termina en neuronas sensitivas de transmisión en el asta dorsal. Entonces termina en neuronas motoras, sí. En neuronas sensitivas, sí. En neuronas del sistema nervioso autónomo, sí. ¿Ya? Pero son fibras motoras. En todo lado vamos a ver una actividad motora, dependiendo si es el músculo de un pequeño vasito en el sistema nervioso autónomo o regulando al cuádriceps sural. ¿Sí? Ok, anotemos ahora. Las fibras córtico-espinales no cruzadas. Las fibras no cruzadas descienden ipsilateralmente. Por el mismo lado que han sido generadas. Sin embargo, van a entrecruzarse a nivel de cuello y tórax. Por lo que son responsables del control de los movimientos posturales bilaterales. Y son controladas por el área motora suplementaria. Ya. Entonces hemos visto cómo las fibras del fascículo cruzado van al hemicuerpo contralateral y terminan ¿dónde? Vamos, anímense, si se equivocan, bienvenidas, ya. En las astas motoras, muy bien, en las neuronas motoras, después, neuronas sensitivas, ¿sí? ¿Alguien por ahí? ¿Qué más? Y las neuronas del sistema nervioso autónomo, ¿sí? En los tres tipos de modalidad. Y ahora tenemos unas fibras corticales no cruzadas. ¿Qué pasa con estas fibras corticales no cruzadas? Van a descender por el mismo lado, ¿verdad? Van a descender por el mismo lado. Pero lo interesante es que a nivel de cuello y de tórax van a entrecruzarse. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Son cruzadas o no son cruzadas? ¿No ven? La mayoría desciende de manera ipsilateral, ¿no? Para el control de todo el cuerpo por el mismo lado. Pero en cuello y en tórax sí se entrecruza una pequeña porción. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos la postura y realicemos movimientos bilaterales. ¿Cuándo han visto que mitad de tu tronco está así y el otro está así? Imagínense, estaríamos en una situación bien complicada. O tu cuello, de esa forma, sí, o atrás. Eso sería súper complicado, no podríamos mantener nuestra posición anatómica ni hacer nuestras actividades normales, ¿no? Entonces es por eso que una pequeña fracción de estas fibritas van a cruzar al lado contralateral y van a ser responsables de los movimientos posturales y bilaterales.
¿ya? Una pequeña fracción. Y lo interesante es que son controladas por el área motora suplementaria. ¿Ya? ¿Está claro aquí o les repito de nuevo esto? ¿Estamos bien? Ya. No es difícil. Nada es difícil en la vida. Solo un poco complicado, ¿no? Ya. La segunda neurona de la vía motora córtico-espinal o piramidal está situada en las astas anteriores o motoras de la médula espinal. Y sus fibras, sus axones, van a conformar las raíces anteriores de los nervios espinales que van a terminar en los músculos estriados del cuello, tronco y extremidades. Listo, entonces, vía córtico-espinal. Primera neurona, ¿dónde está? Corteza. Segunda neurona, ¿dónde está? Médula espinal, hasta anterior de la médula. Perfecto. ¿Dónde terminan los axones de estas neuronas que están en el asta anterior o motora? A nivel del músculo estriado de todos los músculos del cuerpo. ¿Sí? Cuello, cabeza ahí. Cuello, cabeza, todas las extremidades. Entonces van a formar lo que después vamos a ver, ya lo que es el arco reflejo. Vamos a ver cómo se producen esos movimientos por la vía alfa, la vía gamma y todo ese sistema de control regulado por la segunda estación de la vía córtico-espinal. Muy bien, ahora escribo. La segunda subvía, la vía motora córtico-nuclear o genicular. Empieza en el tercio inferior del área 4 de Brodmann. Va a descender por la rodilla de la cápsula interna. Por el pie de los pedúnculos cerebrales, sigue por el puente y el bulbo por detrás del fascículo córtico espinal. Su segunda neurona va a terminar o va a ser los núcleos motores de los pares craneales del 3 al 12. Y van a terminar en los músculos de la cara.
El fascículo córtico nuclear también es entrecruzado. Por lo que los núcleos motores de la masticación, deglución, fonación y los músculos faciales superiores tienen inervación bilateral. Ya. Primera neurona del fascículo córtico nuclear. Córtico corteza. ¿Dónde se origina? En el tercio inferior del área 4 de Broca. Sigue, sus fibras van a seguir por detrás del fascículo córtico espinal. ¿Sí? Van a llegar hasta el talo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo, siempre por detrás del fascículo córtico espinal. Van a cruzar al lado contralateral y van a terminar ¿dónde? En los núcleos motores de los pares craneales 3 al 12. Y van a ser responsables de ¿qué? De la inervación de la cara, pero también de funciones tan importantes como la deglución, masticación y fonación. Ahora imagínense que con un solo lado podremos deglutir, o sea, tu paladar a un lado, el otro quieto, o sea, es realmente complicado como cuando se produce parálisis, ¿no? de los pares craneales. ¿Listo? Entonces, esa es la vía con la cual termina la vía motora somática. Y recuerden esto, que los músculos faciales superiores tienen una inervación bilateral. ¿Qué pasa entonces si tenemos una parálisis? ¿Sí? En la parálisis central solamente está paralizada la parte inferior de la cara. ¿Ya? Fíjense, la frente no pasa nada, los ojos están abiertos. ¿Por qué? Porque esta parte del tercio superior de la cara tiene una inervación bilateral. Por lo tanto, no se va a producir una parálisis porque el otro lado todavía está funcionando y está cumpliendo su función. Pero si es una parálisis periférica, ¿sí? Vamos a tener esta situación, ¿no? En la cual hay una parálisis de la hemicara, va a haber el signo de Bell, que es este ojo entreabierto, la boca desviada para el lado sano. Entonces, de este señor, su parálisis periférica, ¿en qué lado está? ¿En el lado derecho? No. Otra vez vuelvo a decir, la boca desviada hacia el lado sano. Ese es el lado sano. Este es el lado enfermo, es el lado dañado. ¿Por qué? Atienda un ratito, después les voy a explicar, todavía tenemos unos minutitos, ¿ya? Desde el punto de vista funcional neurológico, ¿sí? Para que nosotros hagamos este movimiento de flexión, hay unos músculos que tienen que ser activados y otros músculos que tienen que ser inactivados, ¿sí? Si estamos hablando de la cara, para que cada uno de ustedes, yo mismo, tengamos nuestra boca donde tiene que estar, los dos nervios, los dos lados están funcionando, ¿sí? Entonces, si este deja de funcionar, ¿sí? Este va a ganar, entonces va a desviar mi boca hacia el lado que está sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos están como jalando, digamos, como funcionando, actuando a nivel muscular para que la boca se mantenga en su lugar, ¿sí? Deja de funcionar, entonces el otro gana y desvía la boca hacia el lado sano, ¿sí?
¿sí? Porque está funcionando. Es como que con su compañera estamos jalando aquí las dos, ¿ya? Y resulta que ella me gana porque es más forzuda, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a terminar yo? Con ella, ¿sí? Abrazándole a ella. Bueno, no tanto, pero... ¿No? ¿Por qué? Porque es como que los dos nervios están trabajando sobre sus músculos, están ejerciendo una presión sobre eso, y el que vence siempre va a ser el que está sano, ¿sí? Entonces desvía la boca hacia el lado sano, ¿sí? La frente es lisa, ¿de acuerdo? Y va a tener también problemas para saborear los alimentos. Este problema generalmente se da van a escuchar harto cuando ya en la carrera y también afuera, de la parálisis facial. Personas, por ejemplo, que están cocinando, que están haciendo masitas en un horno y luego se salen al frío. Entonces se le llama también parálisis a frío. ¿Listo? ¿Y han visto la regla de las galaxias? ¿Sí? No han visto. Los estudiantes de medicina no van al cine, no ven las películas y los videos. Pero ¿le conocen a Harrison Ford? ¿Sí? ¿El Capitán Solo? El Capitán Solo puede ser el único que puede estar enfadado y contento a la vez. ¿Qué le ha pasado? Una parálisis facial. ¿De qué tipo? ¿Central o periférica? ¿Periférica? Yo sé que este ya está recuperado, ¿no? O sea, está recuperado. Ok, volvemos aquí de nuevo para aprender esto. La parálisis central, eso podemos anotar, se manifiesta en la parte inferior de la cara. Es central porque afecta el trayecto nervioso desde la corteza hasta su emergencia periférica. Y la parálisis periférica se dará cuando el nervio va a inervar estructuras ya en la cara. Se caracteriza por una parálisis total de la hemicara homolateral. Tiene el signo de Bell, boca desviada al lado sano, frente lisa, y problemas para saborear los alimentos. Listo. ¿Cómo detectamos entonces la parálisis central? Cuando solamente vemos la boca desviada hacia el lado sano. Todo lo demás está sano y los dos ojitos se abren. ¿Por qué? Porque hay la inervación bilateral. Parálisis facial periférica. La boca desviada hacia el lado sano. Signo de B, el ojo entreabierto. Entonces
periférica. Central, ¿no ven? Porque tiene la boca, los dos ojos están abiertos, la boca está desviada hacia el lado sano. Entonces ha sido una parálisis central izquierda. ¿Sí? ¿Ha tenido problemas del habla? ¿Cómo es? ¿Ha tenido problemas del habla, sí o no? ¿Sí? Porque puede ser que haya afectado al hemisferio, o sea, ha afectado al hemisferio izquierdo y ha tomado el área de grupo. No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, fíjense la importancia de las fibras entrecruzadas. ¿Cómo pueden salvar la